La cadena Democracia presenta Controversia. Estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena a través de XFM, Democracia M y Democracia TV. También saludamos a quienes nos siguen a través de Radio Ritmo FM 103.5 en la provincia de Imbabura. Hoy queremos analizar el desafío de la consulta popular y el referéndum previsto para el domingo 16 de noviembre próximo, en donde se va a abordar precisamente 3 preguntas de reforma parcial a la Constitución respecto de la posibilidad de reformar el artículo 5 de la Constitución para permitir la ayuda militar extranjera en bases ecuatorianas, 2 reformas de orden político, la una al artículo 110 y 115 de la Constitución, para terminar con el financiamiento del Estado a las organizaciones políticas del país. La otra pregunta tiene que ver con la reducción de los integrantes de la Asamblea Nacional de 151 en la actualidad a 73 en el futuro, si el pueblo ecuatoriano favorece esta pregunta. Y la cuarta pregunta de consulta popular tiene que ver si el pueblo ecuatoriano autoriza la convocatoria a una asamblea constituyente como ha planteado el Ejecutivo. Estamos en la recta final para ir a esta consulta popular y referéndum, y por ello hemos convocado para hablar sobre el entorno de esta convocatoria a las urnas el domingo 16 de noviembre próximo. Bienvenidos al doctor Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral y de Voces por la Democracia, la doctora Saudia Lebollera, académica y catedrática de la Universidad Andina Simón Bolívar, y el doctor Medardo Leas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Bienvenida, bienvenidos. Doctor Carlos Aguinaga, ¿cómo llegamos en esta recta final a esta nueva convocatoria a las urnas domingo 16 de noviembre? Buen día. Muy buenos días, Miguel. Gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia, a Medardo, a Saudia. Bueno, yendo a tu pregunta, estamos en un proceso ya en la recta final para llegar al 16 de noviembre, en la cual los ciudadanos deben expresar su voluntad respecto a los planteamientos formulados por el presidente de la República en las preguntas del referéndum de reforma parcial a las que te has referido y a la instalación o no de una asamblea constituyente. Lamentablemente, el escaso tiempo que hay en las consultas populares y de la campaña no va a permitir una mayor difusión hacia los ciudadanos. Yo creo que aquí lo que ha faltado es fortalecer un proceso de educación, de formación cívica a los ciudadanos respecto al contenido de las 3 preguntas y a la incidencia de la Asamblea Constituyente en el futuro democrático del Ecuador. Más allá de la campaña que indica cómo votar o qué hacer, se requería fortalecer una orientación imparcial, objetiva, hacia los ciudadanos respecto a los contenidos de la pregunta. Yo creo que esa va a ser la gran deuda de este tema, porque se van a producir algunas confusiones, de hecho, que ya se presentan. Una de las confusiones que se presentan es la confusión que se da respecto a la pregunta del financiamiento de las organizaciones políticas. Lamentablemente, el presidente de la República, al plantear
su reforma parcial, formuló a la Corte Constitucional un planteamiento respecto a los dos financiamientos, al financiamiento de los partidos políticos y al financiamiento de las campañas a través del Fondo de Promoción Electoral. Y lo que existe en este momento es una confusión en la ciudadanía que no sabe si está votando por el uno o por el otro. Mucha gente está hablando de que está votando por prohibir el financiamiento de las campañas o que el Estado invierta en las campañas electorales. Y no es cierto. Aquí la Corte Constitucional me parece que en su dictamen erró al analizar más adecuadamente esta pregunta y limitó solo al artículo 110, que es el financiamiento de las organizaciones políticas. En mi criterio, yo creo que este sí es un financiamiento necesario, porque los partidos políticos no se van a poder organizar a través de aportes de los ciudadanos afiliados, de los simpatizantes y de personas naturales, porque el Código de la Democracia en materia de recepción de aportes es restrictivo. No permite que las personas jurídicas nacionales o extranjeras realicen aportes a las organizaciones políticas, peor a las campañas. Entonces, yo creo que hay que mirar con objetividad este tema de esta pregunta y ojalá, si hay asamblea constituyente, pueda reformularse íntegramente todo lo que tiene que ver con el financiamiento de la política. Porque la política tiene estos dos grandes rubros. El financiamiento de los partidos, que tiene que ver con la capacitación, con la organización, con el financiamiento de la estructura, que está destinado este fondo justamente a fortalecer a los partidos y que además no reciben todos, sino reciben aquellos que hayan cumplido un mínimo de votos, el 5% de los votos, y son distribuidos entre aquellos que alcanzan esta condición. Por el contrario, el fondo de las campañas electorales es un fondo de promoción que se da en spots publicitarios, que el Estado paga los medios, y el financiamiento privado es un financiamiento que no tiene control, donde no hay control del dinero que se utiliza en la política y que va más allá del financiamiento de las organizaciones políticas, incluso con estructuras distintas, completamente distintas. Y ahí vienen los peligros, obviamente, para la democracia, de que los grupos de delincuencia organizada, los grupos de narcotráfico, los trust de corrupción, ¿no es cierto?, financien las actividades políticas y seguirán financiando porque no se está topando este tema. Yo lo que veo es que al quitarles el financiamiento a los partidos políticos, esto va a ser debilitar completamente un régimen de partidos, ya que no tenemos en el Ecuador un sistema de partidos, y esto hay que hablar con conocimiento de causa. Yo hablo con conocimiento de causa porque ejercí en alguna época, fui secretario de finanzas de una organización política y en otra época ejercí las actividades de administración electoral y de administración de justicia y de control del dinero en la política. Entonces, yo creo que esta pregunta específicamente va a ser votada sin un conocimiento real de los ciudadanos respecto al financiamiento de la política, que sí me preocupa porque va a debilitar aún más ya la débil democracia que hoy mantenemos. Las otras preguntas, obviamente, hay claridad respecto al artículo 5 con relación a las bases militares y a la reducción del nivel de asambleístas. En cambio, esta otra pregunta, el financiamiento de la política, si hay confusión en la ciudadanía. Bienvenida a la doctora Saudia Leboyer, catedrática y académica en la Universidad Andina Simón Bolívar.
¿Cómo ve usted en esta recta final para la consulta popular y el referéndum, partiendo de estas observaciones que ha hecho el doctor Carlos Aguinaga, al menos una que tiene que ver con el financiamiento de los partidos, que de acuerdo con la propuesta del Ejecutivo es eliminar en el presupuesto del Estado? Con este entorno, lo que decía Carlos Aguinaga, debiera aprovecharse, si se convoca una consulta a una constituyente, reformular el financiamiento de los partidos. Muy buen día, Saudia Leboyer. Buenos días, Miguel, doctora Aguinaga, doctor Oleas, un gusto saludar y estar con ustedes y un saludo a la audiencia de su programa. A ver, yo creo que es importante todo lo que ha dicho el doctor Aguinaga y creo que lo que estamos debatiendo de fondo es cómo queremos construir el sistema político del país, porque no hay una claridad. Los partidos políticos se supone que son para generar una pluralidad en el debate, en la representación, en todo lo articulado con la política. Y si es que nosotros no tenemos estructuras partidarias por todas las limitaciones que tenemos y tenemos un exceso de movimientos, que creo que sería lo lógico, es trabajar en ese exceso de movimientos que empiezan en las provincias, en los cantones y que no tienen mayor sentido, porque son, ahí sí, puramente empresas electorales. Entonces, lo que hay que discutir es qué sistema de representación vamos a crear para el Ecuador actual, donde hay un montón de desafíos que están anclados con la política, con la comunicación, bueno, con otro tipo de temas, pero que tenemos que ir reflexionando. Y sí preocupa porque la iniciativa del gobierno, que es básicamente estas preguntas, más la posibilidad de una constituyente, la pregunta que surge inmediatamente es, bueno, ¿y cuál es su propuesta? Sé que hace unos días, de hecho, le escuché al presidente Noboa que estuvo con usted en el programa de entrevistas de la mañana y él decía que luego lo presentarán. Entonces, la pregunta es, entonces, ¿qué estamos jugando a las adivinanzas? A ver si les damos esto. No, yo creo que hay que hacer un ejercicio de transparencia gigante sobre la visión política que se quiere dar a un Ecuador que tiene un problema matriz. El más importante, creo yo, que es el tema de seguridad, acompañado de los temas que vienen colindantes, como es el tema del desarrollo, como es el tema de las oportunidades, de bienestar, etcétera. Entonces, yo creo que es lamentable ir a una consulta donde no sabemos bien hacia dónde van a ir finalmente los cambios, porque vamos a suponer que gana la respuesta de que se aprueba la consulta en esto de los partidos políticos. La pregunta es, ¿no es más importante también reformar el Código de la Democracia? Si tienen mayoría en la Asamblea, ¿por qué no empezaron con eso para regular un poco el tema de los movimientos, que es donde está parte del problema? Y si recordamos el año 23, solamente en el año 23, públicamente se habló de más de 50 candidaturas presuntamente auspiciadas por el narcotráfico. Entonces estamos hablando de problemas serios y en problemas serios hay que dar soluciones integrales, pero esto parece que son solo pistas, ¿no? Cositas que se disparan por aquí y por allá que a mí me preocupan. En cuanto al tema del número de legisladores, sí, está bien que los bajen, pero ¿con qué condiciones? Es fácil decir cortemos a la mitad, pero ¿cuál es el perfil que debieran cumplir estos nuevos políticos? Es decir, ¿qué tipo de formación? ¿Qué tipo de preparación se necesita para debatir temas que ahora son mucho más desafiantes? El país siempre ha tenido problemas, los debates siempre han sido complicadísimos en el Ecuador, pero ahora se requiere de mayor tacto y entonces ahí viene también la pregunta. Y en el tema de las bases de manta, volvemos al principio. Ok, bases de manta, pero ¿dentro de qué esquema de seguridad? Sí, estamos en una cooperación directa con los Estados Unidos, estamos como el gobierno, digámoslo así, está recuperando territorios de los grupos delincuenciales, pero eso no va a avanzar mucho más si es que no se hace presencia estatal posterior. Es decir, que haya en sí en territorio educación, salud, desarrollo, y eso implica no solo gobierno nacional, sino gobierno seccional, que están un poco calladitos cuando tienen mucha de la responsabilidad, porque también es un tema de administración de dinero. Entonces, sí, la consulta, uno va a decir sí o no por cualquier cosa, pero yo creo que quedan muchas preguntas por detrás que son muy preocupantes y que pueden dibujar un futuro del país, un futuro inmediato y inmediato y a largo plazo, que a mí me preocupa porque siento que vamos a ratos como con palo de ciego a ver por dónde salta, porque no hay una claridad de propuestas
ni del gobierno, ni de ningún partido político, movimiento o lo que quede de esquema de representación política del país, porque parece que estos temas no importan en la agenda pública. Por cierto, Saudia, no tiene su lógica el hecho de que no se debata todavía los temas, porque ¿qué sucedería en el escenario que no se apruebe la convocatoria a una constituyente? Quedaría en el aire eso. El presidente, como dijo cuando le preguntamos, es que una vez que se pronuncie el pueblo, habría que debatir, vendrá una campaña tanto de candidatos luego para los temas que deberá llevarse si el pueblo ecuatoriano se pronuncia favorablemente. Es que, a ver, yo creo que, ¿por qué hacer tan misterioso esto? Finalmente es un tema del país y si es que gana el sí, eh, y el rato que haya la campaña, hay que ver a quién se elige por la propuesta, pero deberíamos estar discutiendo esto. Se da por hecho que habrá temas de cajón que puedan ingresar porque se vienen discutiendo por años. Me refiero al Consejo de Participación Ciudadana, por mencionar un ejemplo. Seguramente eso es más fácil porque ya se ha discutido, pero es que en este tema de transparencia de la política, ¿por qué tener miedo? Además es un presidente que tiene una fuerte base. Si es que gana el no, vámonos al escenario que gana el no, ¿qué va a pasar? Tendrá que gobernar con el esquema que tiene, porque obviamente ya no se podrán hacer reformas constitucionales o podrá hacerse alguna, no sé, no soy constitucionalista, no soy abogada, entonces puedo equivocarme ahí, pero sí hay que ir viendo hacia dónde se le quiere reconducir al país, porque hay que reconducirlo. Tenemos, insisto, tenemos el desafío mayor para mí, que es el tema de seguridad, sobre todo porque el enfrentamiento con los grupos delincuenciales, esta cuestión de la guerra interna, tiene un límite. Después tiene que venir la segunda etapa, que es reconstrucción de lazos, y tiene que venir también desarrollo del país, porque si no, como yo siempre digo, vayan y vean lo que ha pasado en Colombia, vayan y vean lo que ha pasado en México, porque si no se dan respuestas reales, que son más allá de una contención armada, hay que viabilizar el país, sino ¿qué país va a quedar dentro de un año, dentro de 5, por no hablar a mayor plazo? Bienvenido al doctor Medardo Oleas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. A ver cómo aprovechar, si se quiere hacer cambios en esta consulta. Por un lado, las 3 preguntas de reforma parcial a la Constitución, la ayuda militar extranjera en bases ecuatorianas, el fin del financiamiento a las organizaciones políticas y la reducción de la Asamblea Nacional, y la 4ª de consulta popular sobre la posible convocatoria a una Asamblea Constituyente. ¿Cómo ve usted el entorno? ¿Cómo se llega a este proceso? Doctor Medardo Oleas, buen día. Buenos días, Miguel, Saudia, Carlos, un cariñoso saludo. Hay 2 momentos. Cuando se tramitaban las enmiendas y reformas parciales a la Constitución, no se estaba hablando de una Asamblea Constituyente. Y una vez aprobadas por disposición constitucional, cuando se aprueba una enmienda o una reforma, estas tienen que ser sometidas a un referéndum ratificatorio o que no ratifiquen para que entren en vigencia las enmiendas. Pero las 3 preguntas sí han sido analizadas porque cuando se autoriza, por ejemplo, que vengan bases militares, no se entiende que vayan a venir un grupo militar con tanques, fusiles, no. Estamos pensando en lo que era la base de Manta, donde un avión radar que estaba sobrevolando todo el Pacífico nos podía hacer el trabajo que 50 guardacostas no lo podrán hacer, donde se detectaba todos los barcos que transportaban drogas, los submarinos que transportaban drogas o armas, y eso es una gran ayuda. Entonces, el concepto general es permitir que otros gobiernos nos ayuden en el combate a esta delincuencia internacional con esa ayuda militar, policial, que está disponible en los países desarrollados, pero que lamentablemente nosotros no los tenemos. Por lo tanto, no hay que especular mucho y la respuesta debería ser sí. Lo mismo, el desprestigio de la política hace de que todo el mundo vaya a votar mayoritariamente por la disminución del número de asambleístas que nosotros tenemos, porque están cansados de ver a 150 ciudadanos donde solo hablan 20 y los demás están sentados calentando el puesto y levantando las manos.
Entonces sí, hay que votar para que se disminuya y después analizar cómo mejorar la calidad. Y la tercera pregunta, ya lo dijo Carlos, de alguna manera, solo busca quitarle el fondo partidario permanente que se destinaba especialmente para la capacitación. Y como nunca dieron capacitación a las organizaciones políticas, está bien que los quiten. No podemos estar nosotros financiando otra serie de cosas, más aún cuando la Constitución claramente dice que esos fondos debieron haber sido auditados. Y solo se hizo, creo que, una auditoría y se descubrió horrores. Como no ha funcionado el sistema político, lo que hay que hacer es una gran reforma para tener verdaderos partidos políticos, nacionales, ideológicos, que nos permitan salir de este gran conflicto que tenemos, porque no podemos vivir con 7 partidos nacionales y más de 180, creo que hay ahora, o 200 movimientos. Es una cosa absurda. Si uno se pone a pensar, por ejemplo, que desde el 2019 que se crearon en un solo año 120 movimientos y ellos en todas las elecciones ninguno ha sacado más allá del 4%, ya deberían haber sido borrados de los registros de organizaciones políticas, pero no, como el sistema está controlado por los grupos que propusieron este abuso, entonces siguen vigentes. Entonces lo que hay que pensar es en la cuarta pregunta, que es la más interesante. Todos los problemas del país tienen que ser ya analizados y debatidos. Yo concuerdo con lo que dice Saudia, no hay debate, pero yo sí he estado activo en proponer una serie de soluciones para mejorar un sistema auténticamente democrático, donde, por ejemplo, este problema de la falta de capacitación, formación de las personas que se filan a un partido, sea manejado por el organismo que administre las elecciones. ¿Por qué? Porque la propuesta es que toda la capacitación no tiene que hacerlo el partido en sí, sino tiene que hacerlo, por ejemplo, vinculado el partido con sus afiliados y con las universidades. Por ejemplo, llamamos ahí a la Facultad de Medicina para que a los que están siendo afiliados y les interese conocer sobre la salud pública, se enteren de cuál es el estado de la salud pública y vayan estructurando una política pública de salud. Lo mismo hacerle con la medicina, lo mismo hacerle con la energía, con todos, para que tengamos nosotros a políticos preparados técnicamente, porque el problema del Ecuador ha sido que tenemos políticos improvisados que después se convierten en una vergüenza nacional porque van a ocupar puestos para los que no estaban preparados. Y el mejor ejemplo es la Asamblea. Entonces hay que modificar sustancialmente todo eso. También, por ejemplo, lo que es la promoción electoral. Ahora, cuando hizo la introducción Miguel a este programa, dice que estamos en la etapa de la promoción, pero más es una publicidad a través de la entrega de dinero para cuñas publicitarias, que eso es un absurdo. En la política no debemos hacer publicidad. Debemos entrar a lo que dice la propia Constitución. La promoción electoral será a través de debates temáticos. Entonces yo quiero que comparezcan ese grupo que se ha inscrito por votar, pero no explicarme por qué no quieren que se convoque a una asamblea constituyente. Están conformes con la actual Constitución, están conformes con el estado de inseguridad, de desempleo que existe en el país, de falta de inversión. Y el otro grupo que está por sí, entre los que yo me incluyo, donde sí podemos nosotros analizar las alternativas que nos permitan viabilizar un nuevo país. Por eso la pregunta más importante es la autorización para que se convoque a una asamblea, con todos los defectos que ésta tiene, porque también lamentablemente pusieron en el estatuto que los únicos que pueden poner candidatos son las mismas malas organizaciones que han provocado el caos institucional en el Ecuador. Pero tenemos que confiar, porque por ventaja con el nuevo estatuto, por ejemplo, 11 provincias solo elegirán un asambleísta constituyente. Entonces ya no puede haber la manipulación histórica de presentar una lista, ponerse el primero de enganche y que los demás voten por eso. Pero tenemos que irnos a los cambios, porque este país no puede vivir con esa cantidad de organizaciones políticas que no representan sino pequeños grupos de amigos que están pretendiendo captar un puesto en la administración pública. No, eso tiene que desaparecer. Tenemos que modernizar todo el sistema de capacitación. Para ser candidatos debe estar una persona afiliada a un partido 3 años mínimo y recibir capacitación. Ahí vamos a ir cambiando todas estas viejas estructuras. Tenemos que cambiar definitivamente la forma de promoción electoral. Apliquemos lo que dice la actual Constitución.
Hagamos para los candidatos a la presidencia 2, 3, 4 debates para que podamos saber exactamente cómo vamos a mejorar o aceptar o no las propuestas que realizan los candidatos presidenciales o los candidatos a alcaldes, a prefectos. Debates, en un debate, por ejemplo, que comparezcan ante Miguel Rivadeneira los candidatos y sean interrogados adecuadamente para que acabe con la farsa de crear imágenes con estos expertos que hay en publicidad y después simplemente malgastar el dinero, ahí sí, el dinero sucio para hacer propagandas o los TikTok o los Facebook. No, señores, los candidatos a la televisión y a la radio van a debatir, no una vez, van a debatir sobre temas específicos 3, 4, 5 veces para que el elector sepa identificar si la persona que quiere ser candidatos tiene la capacidad, el conocimiento o las propuestas. Entonces, todo eso es cambio. No podemos, por ejemplo, nosotros seguir manteniendo un esquema en nuestra constitución que ya es vergonzoso, como yo les llamo los famosos poemas constitucionales, la soberanía energética, que nos tiene sin luz. ¿Cómo así nosotros no podemos permitir que vengan otro tipo de inversores a invertir en electricidad, en petróleo, cuando la tecnología nos obliga a invertir en otra serie de cosas? Las respuestas de los sindicalistas ha sido claro, quieren privatizar la energía y el petróleo. Nadie quiere comprar hierros viejos, lo que quieren es modernizar en la tecnología moderna. Abran las inversiones para cualquier persona que quiera venir acá. Y ahí también se acaba la corrupción, porque ya no estamos comprando como en Progen unos generadores que no funcionan y que cuestan 6 millones en 120 millones. Y después desaparece el gerente de Selec. Entonces esas cosas tienen que desaparecer. Otra cosa, por ejemplo, ¿quién está de acuerdo en, en esta forma de contratar y de garantizar la contratación del empleo? Ponen en la Constitución prohibido el trabajo por horas. Señores, es la cosa más absurda. El Estado tiene que poner una disposición para la libre contratación. Contrátele para toda clase de trabajos. Solamente se respetan los horarios, la salud del trabajador, el pago de la jornada nocturna y también que se permite el desahucio. Y ahí van a ver cómo los trabajadores se incorporan a la actividad productiva y el salario estará vinculado a la producción, porque no podemos seguir con un código de trabajo tan caduco. El último informe del Banco Mundial dice que el Ecuador es el único país que paga indemnizaciones millonarias por el despido. Y si esto es eso, porque ahora, ¿qué es lo que hacen los trabajadores? Buscan que le despidan. ¿Qué país? Buscando, en vez de buscar la propia estabilidad, andan buscando que le despidan. Entonces, hay una infinidad de temas que nosotros debemos comenzar a debatir y discutir, como dice Saudia, para que comprendan que esta es una oportunidad histórica que la podemos utilizar adecuadamente y sin necesidad de ser candidato, porque yo no quiero ser candidato. Además, ¿qué partido me va a proponer que sea candidato? No estoy afiliado a ninguno. Pero sí voy a preparar proyectos, voy a mandar una cantidad de documentos, tal como lo hice con la primera constituyente que presidía el señor Acosta, que yo le mandé un libro diciéndole, vea lo que hay que hacer. Y ahora hay que hacer lo mismo, porque perder este hecho histórico y solamente comenzar a ver los defectos no me parece adecuado. Seamos positivos, porque si no cambiamos ahora todas estas viejas instituciones caducas, seguiremos en la edad de la piedra, con los tirapiedras, cuando ya tenemos ahora la inteligencia artificial que está cambiando el mundo. Entonces el Ecuador tiene que incorporarse. Vean lo que está pasando con nuestros vecinos. ¿Quién produce la luz en Colombia? La empresa privada. ¿Quién recibe la mayor cantidad de inversión? El Perú. Entonces, 6.000 millones que le ha permitido al Perú constituirse en una fuerza agrícola, porque nosotros tenemos mucha tierra para producir lo que está haciendo el Perú para exportar. Cambiemos de conceptos. Solo aquí en el Ecuador ponen una serie de garantías ahí, el derecho de la naturaleza, cuando están destruyendo toda la selva ecuatoriana, cuando entran ahí precisamente todos los que están produciendo minas y destruyen toda la naturaleza. Cuando nosotros con lo que tenemos de aquí podríamos producir tanto más que como el produce Costa Rica, que tiene el 10% de nuestra biodiversidad, y podríamos promover el turismo, pero no, aquí permitimos que los grupos pequeños sean los que manden.
el 7% de los indígenas. Y lo que es más grave, grupos más pequeños que están modificando la Constitución y que permiten, quieren introducir una serie de derechos, como por ejemplo, dos mujeres pelearon y lograron que se permita el matrimonio de las personas del mismo sexo, otros tres, cinco, que se permita el cambio de identidad de género a los niños. Esas cosas son absurdas porque la gran mayoría, al quedarse cruzada de brazos y callada, ha permitido que estos grupos minoritarios sean los que introduzcan ciertas reformas y después cuando la mayoría se da cuenta de las barbaridades, está protestando. Entonces ahora hay que ver este proceso de una manera diferente, como un salto al futuro. Claro está que es un error del presidente no dar a conocer sus propuestas, sus ideas para debatir, porque no queremos pasar de la constituyente de Correa a la constituyente de Noboa. El presidente Noboa tiene que pensar que esta tiene que ser la constitución del Ecuador, que sirva a todos los sectores, que ponga las normas básicas para permitir la libre inversión en todo tipo de actividad, que permita reformar el Código del Trabajo para poner unas garantías adecuadas, que permite el libre comercio. Insisto, China, que es el paraíso de los comunistas, es el sitio más capitalista que pueda haber en el mundo, y vean el desarrollo. Entonces, tenemos una pésima constitución, tenemos unas pésimas instituciones, tenemos una mala justicia, tenemos un mal sistema democrático, tenemos un mal sistema de inversiones que deben cambiar, y esa debe ser la visión. Centrarnos en lo que debe ser el país del futuro y no seguir con estas discusiones pequeñas que a veces lo manejan muy bien los sindicalistas. Le escuchaba a una señora que decía, para producir más empleo lo que se necesita es que el Estado invierta más. Señora, si el Estado está terminando todos los años con un déficit fiscal inmenso, ¿de dónde va a sacar recursos para la inversión? Ahí está el sector energético. O que los ricos traigan su plata. ¡Qué gran solución! Miren ustedes esa forma irresponsable con que se manejan el análisis y la discusión de lo que deberían ser las propuestas. Entonces, cambiemos de criterio, cambiemos de opinión y comenzamos a trabajar sobre las verdaderas propuestas que nos van a sacar de este subdesarrollo que nos está llevando a la pobreza día a día. Vuelvo con el doctor Carlos Aguinaga, es presidente del Tribunal Supremo Electoral. A ver, una de las conclusiones con todas las observaciones que se han formulado hoy tiene que ver cómo aprovechar esta consulta popular y el referéndum, si es que se va a una constituyente, aprovechar primero cambios claros, concretos, precisos, que permitan mejores condiciones, no solo de vida con la nueva constitución, que pensemos una constituyente que haga un documento para el futuro del país y no de un gobierno de turno, por un lado, y por otro, reformas que puedan apuntalar, dar certidumbre en el Ecuador. Doctor Carlos Aguinaga. La consulta también nos da una oportunidad. En el caso de que se apruebe la Asamblea Constituyente, su instalación, la elección de sus miembros, también da la oportunidad, ahí sí, ya de entrar al debate realmente de los temas que deben ser cambiados. Y uno de los temas que son fundamentales, esenciales, es una reingeniería política, electoral, partidaria. Hay que crear unas nuevas bases para tener un sistema de partidos políticos realmente que valga la pena y que sea moderado, ni bipartidismo ni hiperfragmentado. Hay que crear, obviamente, con la reducción del tamaño de la Asamblea, implica el cambio de las reglas electorales. Los elementos del sistema electoral ya tienen que ser varios, porque cuando se elige uno o dos, ya no funciona la representación proporcional, entonces pasamos a sistemas de pluralidad, de mayoría. Hay que revisar este tema de la districtalización que tanto daño le ha hecho al sistema político electoral ecuatoriano. Hay que pensar en el sistema político y en esta representación en una relación de escaños-población
de la representación en la asamblea con condiciones de calidad y obviamente otro tipo de requisitos y de prohibiciones, no permitiendo que gente que ha estado cuestionada en la ética, en la moral pública, cuestionada por haber sido sometido a la justicia por las indelicadezas que ha cometido, sean candidatos o que utilicen el sistema para buscar inmunidad electoral o silenciar estos escándalos grandes de corrupción. Pero también hay otros temas. Vea, este tema de la revocatoria del mandato. Desde que se creó en la Constitución de Montecristi, hay un montón de trampas. Y la trampa última de la reforma, de la revocatoria del mandato, es que solo se admite una revocatoria. Si vienen dos o tres o otros grupos a pedir, ya les rechazan de plano. Entonces el alcalde, el prefecto, quien llega al poder, dice, presenten a grupos asociados, presenten el periodo de revocatoria y ahí bloqueamos ya que nadie me pueda mover. Cuando debería haber realmente procesos serios de revocatoria del mandato, especialmente cuando hay indelicadeza o ineficiencia en la administración pública de los gobiernos locales, nacionales, debería haber otro sistema. Este sistema que crearon fue para que no exista revocatoria, con excepciones, obviamente. La excepción fue el caso de Loja, que tenía unas circunstancias políticas y de unidad en la provincia distintas, en el caso de la revocatoria del alcalde. Hay que eliminar este famoso quinto poder del Estado. Nos quejamos de que 150 asambleístas no hacen nada, que ojalá la mitad, 80, un poquito más de la mitad, puedan tener una buena representación y puedan trabajar en función de fortalecer la gobernabilidad democrática. Pero en 7 hombres estuvo la responsabilidad de manejar las designaciones desde el 2008 hasta acá, y son ellos los autores directos, ¿no?, de la crisis de institucionalidad democrática, porque se han sido incapaces de llevar adelante concursos en los órganos electorales, en el Consejo de la Judicatura, en las superintendencias, en la Fiscalía, es decir, todas las nominaciones del Consejo de Participación Ciudadana, que se ha convertido más bien en un botín, y en cómo las élites políticas controlamos este Consejo de Participación Ciudadana para tener yo mis adeptos, ¿no es cierto?, que van a ocupar las altas funciones del Estado. Entonces, no hay una verdadera independencia, objetividad, imparcialidad de los funcionarios. Están vendidos a las élites políticas. Y hoy agravado aún más, porque ya la narcopolítica ya existe. Ya están metidos los narcotraficantes en los gobiernos seccionales, en las instancias públicas, en la contratación pública. Cada vez se va desenredando esas marañas de corrupción. Y eso que no hay control de los recursos públicos, donde mayor corrupción existe, que son en los gobiernos autónomos descentralizados. Ahí es donde es mayoritaria la corrupción. Entonces hay que hacer una reforma que permita tener un control adecuado de los recursos públicos. ¿Por qué nadie habla de reformas a las leyes que regulan los recursos públicos? Porque la clase política no quiere ser tocada. Por el contrario, se han ido beneficiando de fallos, de triple reiteración de la Corte Suprema de Justicia para impedir la investigación o seguir adelante procesos en administración del dinero público. Entonces, hoy la modalidad es caducidad. Ahí caducan las facultades de la Contraloría en varios temas. Entonces, no hay control previo, no hay control concurrente de los recursos públicos y todo el mundo hace mutis por el foro. Es decir, baja la cabeza y está de acuerdo
en que no se haga un control en materia de corrupción. Eso no puede estar sometido nunca a un proceso de caducidad si queremos limpiar la ética pública y la ética política. Entonces, es la oportunidad, la Asamblea Constituyente, de construir reglas, está bien, reglas para la inversión, modernizar o tener otros principios en materia laboral, sí, está bien, pero lo que le está haciendo daño a la sociedad democrática y lo que no permite la gobernabilidad son las bandas, la corrupción, la debilidad de las instituciones, la falta de ética política de los hombres que están representados, más allá de que puedan existir cientos de propuestas que uno oye a los constitucionalistas, a los expertos en democracia, hay problemas de fondo que deben ser sanados. La gente vive del Estado y quiere aprovechar del Estado justamente para tener poder. Y eso está mal. Ya no hay el servicio público, el servicio ético, el servicio a la comunidad. Ahora es yo me sirvo del Estado y me sirvo a través de los favores, de las prebendas. Hay corrupción a todos los niveles, nivel bajo, nivel medio, nivel alto. Esto viene ya décadas y no logramos siquiera construir cómo defender esto. Entonces, el Ecuador se ha ido debilitando por estas prácticas negativas. Y hoy la Asamblea Constituyente nos da la oportunidad de poner unas normas. Pero esto es colateral a muchas cosas. Aquí vienen actividades profundas. Y la gente de bien ya no quiere entrar en política, porque también le da susto el riesgo que tiene de estar bajo el revólver, la amenaza, la intimidación de grupos delincuenciales. Y en el tema de seguridad hay que hacer muchísimo, con mano dura, con mano firme, pero hay que cambiar de alguna forma esta práctica. Entonces, ahora ya no hay cómo aceptar un puesto de director financiero de un hospital, porque enseguida viene la amenaza del trust de corrupción, viene el descrédito en redes, viene la amenaza contra la vida familiares. Entonces, está podrido el sistema democrático. Entonces, esto hay que saberlo combatir y hay que tener una estrategia en el caso de que gane el sí el 16 de noviembre, ya a pocos días de que se manifiesten los ciudadanos. Doctora Saudia Leboyer, ¿cómo lograr aprovechar esta convocatoria al pueblo ecuatoriano en las urnas? Por un lado, las reformas parciales de la Constitución y por otro, si se llega a lograr la aprobación de ir a una asamblea constituyente, como se ha dicho hoy, hay momentos en que tenemos que ir a los cambios. Si los cambios son necesarios, ¿cómo canalizarlos? Es una pregunta difícil. ¿Por qué? Porque yo voy a retomar algo que dijo el doctor Oleas en el sentido de que hay que tener esperanza, sí, pero sí preocupa que hayamos hecho una constitución a la medida en el 2008 y que este error lo repitamos. Hay que darles un voto de fe, pero al mismo tiempo hay que ver la forma en que los ciudadanos sigan pendientes e impulsando a que esto no sea un nuevo error en la política ecuatoriana, que eso creo que sería lo más lamentable si es que se genera la oportunidad de una constituyente, porque lo que se requiere es de un pacto que realmente sea inclusivo. La del 2008 era inclusivo para los que eran alrededor de Alianza País. Ahora hay que lograr que sea inclusivo, pero para la mayoría de los ecuatorianos, porque se necesita obviamente trabajo, se necesita desarrollo, se necesita oportunidades, se necesita un montón de cosas para que el país no paralice, porque los riesgos que estamos corriendo son altísimos. Entonces, yo sí creo que el apoyo de la ciudadanía va a ser crucial, sobre todo en el nivel de exigencia de lo que se va a aprobar, de quiénes van a ser si es que se convoca, quiénes serían los representantes, que se haga un documento que sea
no tan reglamentario como es la actual Constitución, que fue una de las primeras críticas que se hicieron, y sobre todo uno que facilite una mejor gobernabilidad, porque el Consejo de Participación se convirtió en una suerte de mini congreso, pero donde estaban solamente los grupos afines a ciertos personajes o a cierto partido, y eso no está bien, porque lo que se trata es de un proceso de reconstrucción, ¿no? Que creo que es lo que se está pidiendo y donde se depositaron varias de las esperanzas, porque si queremos hacer un ejercicio de recordar los resultados electorales, los resultados no son solo por la candidatura de quien era Noboa, sino lo que podía representar, que era una respuesta en contra de una posición política que ya está caduca y que ya estaba en su techo. Me refiero al correísmo, a la Revolución Ciudadana o al nombre que tengan por el momento, a veces es Unión por la Esperanza, etcétera, etcétera. Pero a mí me parece que ahora la ciudadanía tiene un nuevo desafío. Es importante que la gente siga participando porque de alguna manera, por más que se hagan críticas y cuando se dan ideas, ojalá escuchen, ojalá se entienda que la política tiene que rendir cuentas, que hay que hacer esfuerzos gigantescos para luchar contra la corrupción y la impunidad, que son los problemas matrices de mucho de lo que está ocurriendo en el país. Y prácticamente eso sería, ¿no? Para mí la ciudadanía tiene ahora un desafío gigante, que es mirar qué es lo que van a hacer. Doctor Medardo Leas, ¿cómo plasmar en los cambios como ustedes han invocado, aprovechando primero esta consulta popular y referéndum, y luego de concretarse la constituyente, que sean lo que ustedes han señalado, esos cambios profundos que requiere el país, no malograr esta oportunidad de concretarse y no hacer a la medida algo que el país no quiere, sino pensar en el futuro del Ecuador? Yo creo que hay que seguir promoviendo y vendiendo los cambios. Por ejemplo, no podemos nosotros mantener una asamblea como la que tenemos. La propuesta es que tengamos nosotros una asamblea bicameral compuesta por una cámara de legisladores, donde tengamos no más de 30 legisladores que a tiempo completo solo hagan leyes o las reformas. Para ser candidato a legislador, 30 años de edad y un título universitario en todas las profesiones. Vamos a cambiar 18 años, un joven que sale del colegio no tiene idea de lo que es el Ecuador, el mundo, su visión sobre lo que necesita el país. Entonces, comencemos con eso. Y un Senado compuesto por personas que de más de 45 años, donde ahí sí tengan toda la representación, incluso yo hablo de la funcionalidad, porque hay grupos que aportan al Estado, pero que no participan en las elecciones porque no son nominados. Por ejemplo, las cámaras de comercio, las propias centrales sindicales, las Fuerzas Armadas, los periodistas, el sector indígena. Ese es el lugar donde el Senado puede recoger a todas estas personas que pueden aportar mucho en el control político del país, en el control de la legislación y en la nominación de las autoridades del país. Porque hay que romper viejos esquemas. ¿Por qué no funciona, por ejemplo, la justicia? La justicia no funciona porque tenemos una fiscalía con 900 fiscales para atender más de 5 millones de delitos que se cometen al año. Y tenemos un sistema tan garantista que para que una persona sea sentenciada tiene que pasar 5 años. Entonces, comenzar cambiando con eso. La investigación penal está a cargo de la policía y de los fiscales de forma conjunta. Claro está que solo los fiscales pueden ya estructurar la acusación ante un juez penal. Pero si le cojo a una persona portando una ametralladora de alto calibre, ¿qué tienen que investigar? Ahí están todos los hechos constitutivos del delito, el autor, el arma. Señor, en una semana está condenado a 3, 5 años para no tener esa vergonzosa estadística que dicen que estos criminales entran ya 17, 18 veces a la cárcel y salen más rápido de lo que entran. Entonces hay que cambiar eso, hay que desaparecer el Consejo de la Judicatura. Yo cada vez que veo las resoluciones del Consejo de la Judicatura me causa gracia. Todos los días están aceptando la renuncia del director administrativo de Zamora, del fiscal de Loja, del jefe de alguna dependencia, de todo el país.
la estructura del Estado tiene que tener una Corte Suprema de Justicia donde se incorpore una sala constitucional. Desaparece la Corte Constitucional y tienen que administrar justicia a tiempo completo, prohibido hasta que sean profesores, tienen que trabajar a tiempo completo. Y naturalmente el presidente de la Corte no se le puede asignar el conocimiento de causas, él se encarga de la administración total. Tiene un departamento administrativo financiero, tiene un departamento de personal, tiene un departamento de planificación. Romper viejos esquemas, que la justicia es gratuita. Mentira. La justicia no es gratuita para nadie. La justicia es costosísima. Entonces se les cobra el 1% del valor de la cuantía para financiar a la Administración de Justicia que no puede cumplir sus funciones por falta de financiamiento. Pero el propio Estado garantiza que aquella persona que no tenga recursos tenga una defensoría pública. No se necesita nombrar un defensor público ahí en Quito que haga todo esto. No, la defensoría pública es una oficina de servicio que funciona en todas las provincias. Es una oficina que contrata abogados en libre ejercicio para que procedan al ejercicio de la defensa de la persona que no tiene recursos, ya sea para la acusación y defensa. Y naturalmente le pagarán un honorario, pero tiene que funcionar de manera diferente. Tenemos que comenzar cambiando por esos viejos esquemas, porque el Consejo de la Judicatura es el órgano de control político para nombrar a las autoridades, especialmente a la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, para proteger a los delincuentes políticos, y eso no puede ser. Se hace, naturalmente, se pone ahí la estructura de cómo se debe vigilar a los jueces, cantidad y calidad, cuántas sentencias dictaron en el año, cuántas sentencias fueron revocadas por la Corte, que conozcan en forma secuencial, y si hay demasiada carga que puedan nombrar jueces eventuales para ir atendiendo esa demanda. Solo en el Ecuador nosotros podemos tener un número de jueces que no crecen cuando crece la ciudadanía y crecen las necesidades. Entonces hay que cambiar eso, hay que modernizar buscando la independencia total, hay que cambiar ciertas legislaciones, por ejemplo la tributaria y la administrativa. Son tan complicados que les llenan de procesos por el mal manejo de la Contraloría en el control administrativo a la Administración de Justicia, dominio del campo tributario. Hay que hacer procesos más ágiles para el cobro de recursos y que las impugnaciones mantengan un proceso más ágil. Lo mismo en materia laboral, que también congestiona al sistema. Si yo voy a reclamar sueldos y salarios, que son derechos adquiridos, que eso lo conozco un inspector del trabajo y que ordene el pago, no tiene que irse a un juicio. Entonces hay una serie de mecanismos que permitirán que se agilite. Entonces cuando tengamos a los presos ya bajo este sistema muy rápido, porque cuando llegue un preso, el juez que conozca le va a decir al fiscal o a la policía: usted, señor, tiene 2 meses, 3 meses para hacer la investigación. Y pasados esos 3 meses van a juicio. No, aquí la audiencia preparatoria de juicio, la audiencia sustitutiva de medidas cautelares, se pasan en eso. El que entró preso, entra preso, pero a los 3 meses va a estar ya con juicio y va a estar sentenciado. Y con la obligación de que preso que tenga sentencia tiene que trabajar para su manutención. ¿Por qué tiene el Estado que darle de comer a una persona que puede trabajar? Además, la rehabilitación tiene que estar ligada precisamente al trabajo de esa persona. Cambios totales a un sistema garantista desarrollado con otros fines, que son los políticos. Cambio total, por ejemplo, también al sistema democrático, basado en la educación. Al ciudadano hay que educarle, porque la democracia no solo es de las organizaciones políticas, es de los ciudadanos que ahora no quieren participar. Es terrible lo que sucede en el Ecuador. Entonces eso se hace solo con educación, de que desaparezca el poder electoral, que no sirve para nada, que desaparezca el Tribunal Contencioso Electoral. Ahí mi propuesta es que tengamos un sistema donde unifiquemos lo que es ahora el Consejo Nacional Electoral con el Registro Civil y con el INE, para tener un sistema moderno, para que salga ahí un documento como es un padrón de ciudadanos que se vaya actualizando independientemente. Romper esquemas. Vamos al voto facultativo. ¿Por qué a las personas tengo que arrastrarle, presionar para que vayan a votar? Y después de eso sirva para la compra y venta de votos. Entonces es un Estado moderno que tiene que cambiar en todo, y son propuestas que la gente comienza a dudar y dice: si no va nadie a votar, sí van a ir a votar. Y ahí vienen los procesos de educación: si quieres al país, anda a votar, involúcrate.
Y también con organizaciones políticas serias donde ahí sí irá la gente que quiera hacer política, porque ahora si esto es, a mí me da vergüenza entrar a una de esas organizaciones, porque si me ven que estoy ahí va a salir desprestigiado, si esto es. Entonces rompemos esos viejos esquemas y vamos avanzando. Y así hay una serie de reformas. Del IES, señores, ¿qué es el IES? El IES es como cualquier empresa prestadora de servicios. Por lo tanto, solo puede dar servicio a quien aporta, que por ley le pongo para que dé servicio a los hijos de los afiliados. No, si no pagan, no. El seguro campesino, tampoco. Entonces, de esa manera vamos nosotros teniendo un organismo que sirve para la jubilación y para la vejez, las dos únicas cosas que pueden atender. Y asimismo manejándolo de una manera técnica para evitar que metan las manos los políticos y los gobiernos a los fondos del IES. Todos los fondos del IES que sean generados en una provincia van al banco hipotecario del BIES solo para préstamos hipotecarios. Se acabó la corrupción que invierten en hoteles, que invierten en cementeras. No, señores, ahí viene la corrupción. Vean lo que ha sucedido con todas las impresiones del IES. Entonces este país requiere esos aportes para un cambio total, definitivo. La educación también tiene que tener un cambio total. La educación, por ejemplo, el Ecuador no lo podrá cambiar en muchísimos años porque no hay profesores. Se dice que en toda Latinoamérica se requiere más de 3.200.000 profesores para cambiar esta triste realidad de las escuelas abandonadas. Pero podemos cambiar. Coge el canal uno y conviértalo en un canal educativo, pon una pantalla y pantallas en todas las escuelas y un profesor puede dar clases a 100.000 alumnos. Entonces ideas hay, muchísimas. Y eso es lo que debemos vender. Pero ahí está el peligro que también se lo dice. Como pusieron en el estatuto de que solo las organizaciones políticas pueden presentar candidatos, ahí les tenemos a los correístas que van a invertir, porque no hay control acá en las inversiones en publicidad, en el gasto electoral. Van a invertir millones para tratar de tener un grupo muy grande de actores negativos en la Asamblea Constituyente. También a ellos hay que vencerles, porque si nosotros no desechamos la basura política, seguiremos en la triste situación en la que nos encontramos. Y así hay una cantidad de reformas, de propuestas viables para salir a sacar el país de este entrampamiento en el que se encuentra, porque precisamente son los grupos minoritarios los que emanan en el país y no la mayoría de ciudadanos que se han olvidado del sistema político democrático, que se han olvidado de tener una educación cívica democrática en bien del país. Entonces yo creo que es hora de motivarles. Porque nuevamente, ¿qué sería el Ecuador si no hubiera esta clase de programas? ¿Qué sería de los ciudadanos ecuatorianos si no tuvieran las radios libres? Si contáramos solamente con el diseño de la promoción electoral del Consejo Nacional Electoral, nunca llegaríamos a conocer nada. Entonces, esta lluvia de ideas con las cuales quiero demostrar de que sí se puede construir un país diverso, quizás sea escuchada por la ciudadanía. Para concluir, un apunte final a nuestros invitados, doctor Carlos Aguinaga, ¿cómo lograr que no se desaproveche esta oportunidad y se piense en el futuro del Ecuador, no solo con las 3 reformas parciales de la Constitución, sino la reforma total si se llega a una constituyente? Bueno, realmente hay que cambiar, hay que empezar cambiando la mentalidad de la clase política, porque el problema del Ecuador democrático es que no ha habido diálogo de la clase política. No han logrado tener consensos, por lo menos en temas que pueda cambiar esta estructura política electoral constitucional. Hay mucha polarización y el Ecuador se ha convertido en el país de los extremos. No hay madurez democrática en la clase política y eso impide avanzar. Yo lo que creo es que se requiere un liderazgo que aglutine a otros sectores, a los sectores sociales, a los sectores empresariales, a la academia, a los gremios profesionales, en base a consensos y diálogos, construir un nuevo modelo
un nuevo modelo de gobernanza para el Ecuador, porque si dejamos solo en manos de la clase política, no creo que vayamos a tener ningún resultado. No lo hemos tenido. 19 asambleas constituyentes, han dictado 19 constituciones, una por referéndum, hoy vamos a la constitución 21, y cuando es cooptada por los interés político y el interés económico, sin diálogo, realmente tiende a fracasar las reformas que se proponen. De ahí la importancia de que si gana el sí el 16 de noviembre, construir estos grandes consensos. No digo que deba haber unanimidad, no es difícil, pero por lo menos mayoritario. No podemos seguir gobernados por minorías extremistas que han cambiado el rumbo del país y que le han afectado. Vea estos 3 paros del 2019, 22 y del 25, promovidos por minorías y detrás una clase política perversa, con la manipulación de la democracia digital y la comunicación política a través de nuevas tecnologías de información y comunicación. Están enfermos, son unos enfermos, enfermizos, enferman a sus bases. Entonces, cuando ya no hay esa conciencia democrática, no hay valores en la clase política, tenemos que hacer una construcción con una multiplicidad de sectores para vencer estos males. Y esta es la oportunidad si gana el sí. Doctora Saudia Leboyer, ¿cómo lograr aprovechar esta oportunidad para que cambie? ¿Qué es la aspiración de la mayoría y no vivir frustrados con el actual sistema político? Yo creo que hay que primero pensar que es quizás una de las últimas oportunidades que tenemos por lo grave de la situación que estamos afrontando y que es nuestra obligación darle viabilidad al país. Hay que pensar en las generaciones más jóvenes, que ellos no tienen realmente una conciencia, a veces tienen también desconocimiento sobre lo que ha pasado en el Ecuador, y nos corresponde a nosotros que hemos sido testigos por décadas de lo que ha pasado en el Ecuador, darles alternativas, darles luces, darles un ejemplo, porque finalmente se trata de educar con ejemplo, que hasta el final hay que luchar porque las cosas sean distintas, y eso implica lo que decía el doctor Aguinaga también, enseñar que todas las grandes batallas terminan en mesas de negociación, en donde todo el mundo cede por el bienestar de la mayoría, y eso es lo que nos falta. Y claro, el problema mayor es los intereses atroces que hay detrás de ciertos grupos, que lo que les interesa es el caos, y eso hay que dejarlo siempre sentado. El caos reinante es beneficioso para los grupos, sobre todo delincuenciales, y tenemos que ayudar nuestra contribución tiene que ser ayudar a cambiar eso desde otros espacios, ¿no? Como puede ser en la discusión pública, en la discusión académica, en la discusión política, impulsando a tomar estas oportunidades que tenemos, que son muy riesgosas, sí, no lo voy a dejar de decir, es riesgo, pero por eso es la cuestión que tenemos que no cerrarnos a debatir, sino decir las cosas y decirlas sin miedo, no nos queda de otra. ¿Será posible, doctor Medardo Leas, ir a este análisis profundo luego de esta consulta? Primero, con la responsabilidad de los ecuatorianos que libremente sufraguen, voten el 16 de noviembre, y luego abrir la perspectiva de estos cambios estructurales y lograr soluciones integrales. Yo confío en los ecuatorianos, y cuando muchos dicen es que a mí no me gusta la política, yo les digo, nadie les está pidiendo de que ustedes se afilien a un partido político, sino de que sean ciudadanos activos, participativos, responsables, que piensen en el país, que adquieren esa cultura democrática que tanta falta nos hace, porque la cultura democrática nos obliga a participar en procesos eleccionarios donde analicemos cuál es el mejor candidato, en procesos de consulta donde mi opinión sea sustentada, valorada,
no motivada porque se presentó un bonito candidato, una bonita candidata o por el TikTok que insultaba al otro, no. O sea, necesitamos ciudadanos activos y comprometidos con el Ecuador. Además, que adquieran una cultura por legalidad, que rechacen la corrupción. Aquí, si le ven a un vecino que no estudió y le ven a un Porsche andando, todo el mundo dice, ve, este que no estudió, pero te hizo plata. No, señores, hay que cambiar el país. Todos tienen que pagar impuestos, todos tienen que exigir que los impuestos sean bien invertidos. Rechazar todas estas normas que solo lo puede cambiar una sociedad, no solamente los políticos que van a los amarres, a los arreglos, como ha sido aquí costumbre. Entonces, solo una sociedad activa y participativa podrá cambiar al Ecuador y de eso tienen que estar conscientes todos los ciudadanos. Caso contrario, seguiremos en lo mismo, seguiremos gobernados por las minorías que se imponen porque son activistas profesionales y nada más. Entonces, hagamos respetar el punto de vista de las mayorías conscientes, responsables, educadas, ahora que hay miles de ecuatorianos que salen de las universidades. Entonces, el cambio está en nuestras manos y no en cambio en manos de la clase política, como ha sido costumbre en el Ecuador. Bien, muchas gracias por el aporte, por la ilustración que nos han hecho previo a la consulta popular y el referéndum del domingo 16 de noviembre próximo. Son grandes desafíos que con seriedad, con responsabilidad, un voto libre, pero un voto informado, responsable, que debe ejercerse en la consulta popular y referéndum del 16 de noviembre e ir a lo que se aspira, a lo que se ha señalado hoy, frente a problemas serios, complejos. Vivimos en medio de un conflicto armado interno, luchando contra los grupos delincuenciales organizados transnacionales. Hay que dar soluciones integrales, el cambio del sistema político que es fundamental y no seguir con el actual modelo de la prostitución de los movimientos políticos en el Ecuador. Quiero agradecer la participación al doctor Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral y de Voces por la Democracia, la doctora Saudia Rebollera, académica y catedrática en la Universidad Andina Simón Bolívar, y el doctor Medardo Leas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Muchas gracias por su aporte. Gracias, Miguel. Muy amable. Claudia, Miguel, gusto. Carlos. Un gusto. Medardo Muy y amable. Saudia. Gracias. Con esto cerramos el programa Controversia en Escena a través de XFM, Democracia M y Democracia TV. También saludamos a quienes nos escuchan a través de Radio Ritmo FM 103.5 en la provincia de Imbabura. Y a los miles de seguidores de Controversia en Escena les deseamos un feliz fin de semana a todos. Muy buen día. Esto fue Controversia, temas relevantes analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.